Tú. Bueno, vamos a empezar. Alberto, ¿estás ahí para empezar a grabar? Listo. Ah, bueno. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al cuarto encuentro de actualidad de la interpretación en psicoanálisis a cargo de Miguel Ángel Calván. Miguel, adelante. Bueno, hola a todos. Hace 2 meses que no hablamos. Vamos a ver hoy qué se cocina en nuestra panadería. Bueno, en principio hago un breve recorrido por donde andábamos hace 2 meses que no hablamos. Habíamos iniciado el recorrido que nos lleva al tema del fantasma y la interpretación. Dijimos que la interpretación no alcanza al fantasma porque la interpretación es interior al campo de los hechos interpretables, al campo de los síntomas. Y el fantasma no es un síntoma, no forma parte del mismo campo, del campo de los síntomas. Marca en principio, una manera de ubicar esto, el fantasma marca de algún modo el lugar de lo real como imposible. En principio es imposible reconducir el fantasma al resto de la estructura neurótica. Ahí hay una imposibilidad en juego. ¿Por qué llegamos al fantasma en nuestro recorrido iniciado el año pasado? Lo más claro y evidente de la interpretación freudo-lacaniana es la interpretación ligada al deseo. La fórmula archirrepetida de que el deseo es su interpretación. Solo que con interpretar el deseo no alcanza. No es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Nos topamos, se nos impone la presencia del goce vía la satisfacción pulsional. Ya cuestiones que se le habían planteado a Freud y que son obstáculos a la cura, a la pretendida resolución sintomática. Dicho de otro modo, en el deseo hay goce. Y sobre ese goce tenemos el siguiente momento de la cura, el fantasma. Son momentos no sucesivos, no es una escalera que vamos subiendo. Se embrollan esos momentos. Enseguida vuelvo al tema del embrollo. Entonces, el deseo es lo interpretable, pero decirlo así no equivale a decir que todo es interpretable. Por ejemplo, no se puede sostener que el goce sea interpretable, ¿no? Tomar el goce a la letra, algo por el estilo. Por lo que vimos, el término que nos permite en principio despejar un poco esto es el deseo del analista. Deseo que debe estar limpio, vaciado, ustedes quieren, del goce del analista. El goce del analista está excluido en psicoanálisis. Hacer del paciente el objeto de goce del fantasma del analista, por ejemplo. Eso, un paciente se quiere ir y nunca lo dejamos ir. Tratamos por todos los medios que se quede. Esa es una manera de intentar ubicar algo del orden del paciente en el lugar del goce del analista, suponiendo que el goce del analista fuera interpretado, conservarlo en los pacientes.
Por ejemplo, analistas que son sujetos obsesivos hacen una contabilidad con los pacientes. Tengo tantos pacientes, eso significa tanta plata por mes, entonces si un paciente se va, le tengo que restar. Ese estilo. Ese estilo es hacer funcionar el goce del analista ahí. Bueno, en el seminario 11 habíamos visto que la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Lo que quiere decir en los términos por los que habíamos empezado los meses anteriores a trabajar, que la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual pulsional del inconsciente. Le agregamos a realidad sexual del inconsciente, realidad pulsional sexual o sexual pulsional, lo mismo. Realidad sexual pulsional quiere decir fantasma ligado a las pulsiones sexuales. Puntos que Lacan trabaja en los capítulos 11 y 12 del seminario 11. En ese mismo seminario, en el capítulo siguiente, en el seminario 12, en el capítulo 12, en el punto 2, va a ubicar al deseo como el punto de unión del inconsciente y su pulsación con la realidad sexual. O sea, el deseo articula inconsciente y pulsión. El término que usa Lacan, ya estoy repitiendo algo que ya dijimos, ¿no? Es empalme. El deseo empalma inconsciente y pulsión. Empalmar inconsciente y pulsión quiere decir llevar la demanda a la pulsión. Llevar la demanda a la pulsión va contra la identificación. Entonces el análisis no va a cualquier lado. Va de la transferencia a la pulsión. Va de lo que aparta la transferencia, o sea, la demanda, la aparta de la pulsión. A su vez, hay un deseo, el deseo del analista, que vuelve a llevar la demanda a la pulsión. Esto hace aislar al objeto A sostenido, soportado por el analista. O sea, el deseo del analista está ubicado para articular inconsciente y pulsión. En ese sentido, el analista aporta al análisis su deseo, no, por ejemplo, sus juicios de valor. Ese deseo, el deseo del analista, deseo negatividad, impuro, no insatisfecho, operador, son distintos modos como Lacan lo sitúa, es el deseo objeto de la transferencia. Deseo entonces causa del deseo del otro. La llamada posición de objeto A, habíamos dicho que el objeto A es letra, vacío o resto. Esa posición, la de objeto A, es posición causante de deseo. El deseo del analista es hacerse tomar como objeto causal. Ahora bien, con lo que nos encontramos es que esta realidad pulsional, la realidad pulsional puesta en juego en la transferencia, no se dirige al otro sexo, sino a la satisfacción obtenida recorriendo los objetos donde el sujeto busca su propio ser de goce perdido. Lo que Freud llamaba autoerotismo. Esa diferencia, divergencia, por así llamarla, implica pasar del registro del otro con mayúscula, al registro del uno. En principio, porque la satisfacción pulsional no necesita del otro.
Eso quiere decir autoerotismo. Entonces, la función primaria del analista, o una de las funciones primarias del analista, va a ser sostener ese lugar vacío. Desalojar las estrategias del sujeto para ocupar ese lugar. Siendo, entonces, acá podemos ubicar al fantasma, una de las estrategias princeps para llenar ese lugar. ¿Por qué? Porque el fantasma, ya lo dijimos varias veces, no hay que perderlo de vista esto, el fantasma detiene la indeterminación del sujeto. No detiene la indeterminación del sujeto, el significante, ni los ideales, ni el bla, bla, bla. Lo que detiene la indeterminación es el fantasma. La detiene vía el objeto del fantasma. Entonces, un análisis asocia el síntoma a un saber. Y de esta manera se obtiene normalmente el levantamiento del síntoma. Pero ese levantamiento nunca es completo. Lacan toma nota de cómo Freud destacaba la persistencia de restos sintomáticos. De ahí va a tomar la noción de síntoma, como la describe Lacan, que extiende el concepto de síntoma hasta incluir en él, en el síntoma, los restos sintomáticos. Lo voy mencionando, lo vamos a ir trabajando en las próximas charlas esto, pero para ir haciendo una aproximación. El síntoma, a diferencia del síntoma, nunca se levanta. Lo que llamamos síntoma es una formación del inconsciente, de lado a lado significante. No es lo mismo para el síntoma, no es una formación del inconsciente. El acontecimiento sujeto que produce el analista es en primer lugar una articulación, un reordenamiento de los significantes amos, del cúmulo, del enjambre, de la constelación de significantes amos que determinaron el destino de un sujeto. Pero el acontecimiento sujeto que produce el analista no es suficiente con la realización significante. Se completa, está mal dicho, se suplementa con una revelación del fantasma. Tenemos que realización y revelación nos indican algunas diferencias. Entre las dos, entre realización y revelación, no hay continuidad, no hay consecución, no hay articulación. Por el contrario, hay desajuste. Ese efecto de zigzag que Lacan llama enredo, es el embrollo del que hablé hace un ratito. Eso es el embrollo. Tenemos entonces que los fantasmas no se interpretan, se develan, se ponen al descubierto. En el caso del fantasma fundamental, se construye. Pero no suele pasar con el fantasma. Por ejemplo, con la angustia es igual. La angustia no se interpreta. La angustia se enmarca. Muchas veces una explicación, inclusive al estilo del diagnóstico en la psiquiatría, alivian la angustia. La alivian porque ordenan y enmarcan al sujeto. Los que estuvieron en las charlas sobre el hombre de los lobos recuerdan que Lacan destaca ahí al marco de la ventana del sueño del hombre de los lobos. La ventana, decía él, en tanto marco del fantasma. Ese es el enmarcamiento del que hablamos. El otro día me lo decía una paciente esto,
Dice que tiene una casa frente al mar, ¿no? Y que la ventana del living, por la ventana del living se ve el mar. Entonces me decía, pero solo veo una parte del mar, no veo todo el mar. Si viera todo el mar, me muero de angustia. Está muy claro ahí esta idea de que el marco contiene a la angustia, la limita. No la resuelve, pero la limita. Demos otra vuelta. ¿Qué quiere decir que alguien está analizado? Que alguien está analizado, podemos decir así, como lo estamos diciendo hoy, que pasó por los enredos del significante y el fantasma. Lacan, en 1976, en la visita a Estados Unidos, hizo un par de cosas que al principio suenan como un poco extrañas. Dice, después esto lo retoma en el INSU, en el seminario del INSU. Dice, el psicoanálisis particularmente no es un progreso. Dice una frase que muchas veces hemos repetido, que hemos visto por ahí, dice, es un sesgo práctico para sentirse mejor. Dice, este sentirse mejor no excluye el embrutecimiento. Entonces, lo primero parece un poco extraño. El psicoanálisis no es un progreso. No va en el sentido temporal de mejorar lo pasado y dirigirnos a un venturoso futuro. No se trata de eso. Ya Freud mismo alertaba sobre esto, ¿no? Decía que los increíbles progresos que el hombre alcanzó en dominar la naturaleza o extender el plazo de la vida o todos los desarrollos, los imparables desarrollos científicos que Freud mismo detecta, dicen, ese progreso dice, ¿no? Es la capacidad del saber en el dominio de aquello que escapa al saber. Ahora bien, decía Freud, ¿no? No por eso el sujeto humano es más feliz. No es por eso. O sea, desengancha Freud, o si ustedes quieren, la relación entre progreso y felicidad. El porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura, nos hace descreer que el avance científico-técnico nos haga más felices. ¿O ustedes creen que el celular nos hace más felices? Lacan mismo decía, ¿no? Que lo que se le demanda al analista tiene un solo nombre, decía, es felicidad. Se nos demanda la felicidad. También dice que la búsqueda de ese bienestar, de esa felicidad, causa una gran fatiga. Y que eso también se le demanda al analista, que ponga freno, que ponga fin a esa carrera por el servicio de los bienes. Seminario de la ética. Pensemos cosas de hoy si quieren. La política misma es una manera de administrar felicidad a los ciudadanos. Y triunfa quien mejor elabore su promesa de conseguir felicidad. Que no sea posible conseguir la tal felicidad no priva a los ciudadanos de demandar esa felicidad a sus representantes. La cosa sufre un vuelco hoy en día porque estamos gobernados por alguien que demanda y que nos aclara que lo único que va a haber es sufrimiento. ¿No? Lo dicen todo el tiempo. No hay plata, no hay plata, no hay plata, no se puede. Si reclamás, te pegamos, etcétera, etcétera.
Bien, gran parte del seminario de la ética, el seminario 7, ahí Lacan trabaja sobre la felicidad, la política, los bienes y los límites que en el sujeto se producen y se descubren en esas búsquedas. Entonces, conseguir el bien del sujeto no es el objetivo del análisis. En la ética, página 361, si quieren, lo dice muy clarito Lacan. No somos los garantes del ensueño burgués. Bien. El sesgo práctico, eso que dice, ¿no? Es un sesgo práctico para sentirse mejor. Es el embrollo que estamos mencionando. No nos analizamos, no analizamos a otros por amor a la palabra nada más o por la cantidad de fantasmas que cada uno de nosotros tiene en relación a lo que hacemos. Tampoco es una empresa de liberación de los síntomas de nadie. Sino que lo que hacemos se hace para que alguien se sienta mejor. Ya se ha dicho un poco a la pasada, sentirse mejor. No solo que pasó por el enredo, como decíamos antes, sino que pasó por ese enredo para sentirse mejor. Que alguien deje un análisis porque se siente mejor de aquello que lo aquejaba y que lo llevó a un análisis, no es poco. No es poco. Pero no termina ahí la cosa. Me acuerdo de una paciente que hace años concluyó su análisis conmigo y en un encuentro virtual que tuvimos por otros temas, hace mucho que yo no sabía nada de ella, y me dice, me siento muy bien. Me siento deseante y contenta con mi vida. Me acuerdo porque anoté lo que me dijo porque me pareció muy interesante. Sentirse mejor tiene para nosotros la dimensión del deseo, de la alegría, del empuje por la vida. Eso que Lacan al final de su época llamaba entusiasmo. En 1975 les había dicho a los norteamericanos, si un analizante es feliz por vivir, ya es suficiente. La cuestión del sesgo práctico, el sesgo. No abordamos los síntomas de frente, por así decirlo, sino a través del embrollo. O como lo planteaba Lacan en los inicios, la cura se da por añadidura. No es el objetivo curar, no es ese. Los pacientes pueden tener el objetivo que quieran, digamos, ¿no? Aquello por lo que viene al análisis, pero el asunto es cuál es nuestro objetivo. Ahora bien, todo esto tiene una trampita, si ustedes quieren. Es que el asunto es que si ese que se siente mejor practica el análisis, es analista, su responsabilidad no es solo sentirse mejor, sino concluir su análisis. Llevar su análisis hasta que, si ustedes quieren, ese enredo, ese embrollo, se desembrolle, se desenrede, si cabe la expresión. Bien. Hace 2 meses habíamos entrado de lleno en el asunto del tercer modo de entender el fantasma fundamental. Fantasma nunca recordado, siempre construido en análisis. Hay una cuestión ahí, ¿no?
Fíjense, respecto del fantasma fundamental, es el fantasma, no es un fantasma. Quiero decir, ese constructo es uno solo y no es cualquiera. Ya en el capítulo 1 de Pegan a un niño dijimos, ¿no?, que ya Freud nos decía que la representación fantasía Pegan a un niño la había encontrado en pacientes obsesivos y en pacientes histéricas, con lo cual la cuestión del fantasma es siempre un fenómeno clínico. El subtítulo del texto Pegan a un niño, Contribución a la génesis de las perversiones sexuales, ese es el título completo, Pegan a un niño, Contribución a la génesis de las perversiones sexuales. Les sirve a Freud para ubicar no solo a los fantasmas neuróticos, sino también a los perversos. La fantasía se anuda, ya de movida en el texto de Freud, a un intenso placer, dice él, ¿no? Un intenso placer, lo que causa su repetición, él decía, y la inmediata satisfacción onanista. Indica que no solo se produce por propia voluntad, sino también muchas veces adquiere un carácter compulsivo. A pesar de que el sujeto intenta no lograr esa satisfacción onanista, se impone la compulsión. Lo primero que destaca Freud es el anudamiento, así lo llama, esa es una palabra de Freud, anudamiento, entre la representación y la satisfacción. De ahí que podamos pensar que la representación fantasía, como él la llama, comienza situando la cercanía entre simbólico y real, o como dijimos recién, el embrollo entre representación significante y develamiento fantasmático. La confesión de esta fantasía sobreviene con titubeos. El recuerdo de la primera vez es inseguro, es inequívoca, dice Freud, la resistencia y la culpa. Llamarlo confesión nos indica la vía de la culpa. Un ejemplo clínico. Me acordaba una supervisión de la semana pasada. Una joven con sobrepeso, con atracones, con crisis de ansiedad. Una joven de unos 30 años. 30 y pico, un poco más de 30. Consulta porque quiere recuperar a su exnovio, al que ella misma había despachado en algún momento. El asunto es con esta mujer. No tiene recuerdos de infancia, no asocia. Solo un recuerdo. Son 4 hermanos, 3 de ellos mujeres. El padre revisaba las carpetas de los 4 hermanos en forma cotidiana en la época escolar y les daba, ¿no?, a los 4 hermanos un paquete de caramelos para que entre ellos lo administrasen. Esta chica, consulta, lo que hacía era comerse el paquete de una. Lo comía ella sola el paquete. Hace algún comentario también al pasar sobre un aborto que hizo a los 17 años, y que nunca se lo había contado a nadie, pero no le da ninguna importancia a eso. Ante los reiterados pedidos por asociaciones, a lo poco que cuenta, ella le pregunta a la analista, no sé cómo es eso, ¿cómo es que se asocia? Que ella no entiende, no sabe nada de lo que, no se le ocurre nada con lo que habla. Entonces, el analista le dice que la va a derivar. Que la va a derivar a un centro especializado en patología de la alimentación. Que el análisis no es para ella, ya que no puede cumplir con los requisitos mínimos, ¿no? La asociación libre y la emergencia de recuerdos. Como no puede hacer esto, no tiene sentido perder tiempo en el análisis. Bueno, se va la paciente. Pasan un par de semanas, vuelve a llamar al analista y le dice que quiere seguir. Que le contó
a una de sus hermanas y le dijo a las hermanas: mi psicóloga me cortó. Bueno, la cuestión es que no solo retorna a ese tratamiento al que la psicóloga, su analista, había interrumpido después de algunas entrevistas, y dice: la verdad, tengo recuerdos, pero no los puedo contar porque me avergüenzan. Me dan vergüenza mis recuerdos. Ella robaba de chica. Por ejemplo, dice que le robó a una amiga, a su mejor amiga le robó la cartera. Que un poco más grande, ya adolescente casi, dice: robé una tarjeta de crédito y me gasté un montón de plata con esa tarjeta de crédito. Eh, Dice: me avergüenza lo que le hice pasar a mi padre. Y ahí aparece otro tema que va a ser, supongo, completamente fundamental en el tratamiento. Tiene mucha vergüenza de su propio cuerpo. Ella tiene sobrepeso y atracones. Dice: no me desvisto para tener relaciones sexuales, las tengo que tener vestidas. Entonces, acá tenemos dos cuestiones interesantes para pensar. Una: ¿cuándo comienza un análisis? ¿No? En este caso, fíjense, fue necesario el corte. Fue necesario mi psicóloga me cortó. A ese corte, efectivamente, podemos pensar que eso es un acto analítico. Sin ese acto no había sujeto al que analizar. Ella no asociaba, no recordaba nada. ¿Por qué ese movimiento inaugura el análisis? Y porque divide al sujeto, lo divide. En un rato vemos algo más de esta cuestión del corte. En segundo lugar, esta chica es claramente una chica freudiana. Le dan vergüenza sus recuerdos de infancia. El primer capítulo le pegan a un niño. El corte, el acto analítico, sacan a esta chica de esa indeterminación en la que estaba. Ella pasa a ser alguien con posibilidad de reflexividad, pasa a poder hablar de sí misma. Comienza tenuemente a responsabilizarse por lo hecho, aparece inequívoca la culpa. Bien. Habíamos definido a la interpretación hace unos meses como un enigma, una enunciación con un saber en reserva. Ese saber es un enunciado en reserva. Ese enunciado en reserva se desplaza al fantasma. Si el fantasma no nos dice el porqué, perdón, si el síntoma no nos dice el porqué, no nos dice la verdad, esa verdad supuesta se desplaza al fantasma. El sujeto encuentra cierta certeza en relación a lo que en el otro aparece como un deseo desconocido. De nuevo, la certeza la encuentra en el objeto que obtura ese saber supuesto al otro. En esta viñeta de la supervisión, los robos, la culpa y el objeto oral, los caramelos que ella se comía de chica. Eh,
Habíamos visto que ese primer capítulo, no lo quiero repetir todo, culmina con no sé nada más sobre eso, pegan a un niño. Hay una suerte de ampliación, pegan a un niño, no sé más. Ese no saber nos importa porque abre la puerta a la construcción a la que Freud se va a abocar. Pero a su vez, el no sé más nos indica que algo no puede decirse. Eso que no puede decirse incumbe, atañe al objeto. Entonces, un modo de trabajar que se me había ocurrido para hoy era tomar este primer capítulo de Pegan a un niño con el primer capítulo del seminario La lógica del fantasma. Seminario difícil, complejo, pero bueno, que me parece que algunas cosas me interesan, o son interesantes. Ese primer capítulo del seminario de la lógica del fantasma, lleva por título Promesa de una lógica. El seminario comienza con una referencia que hace Lacan a la repetición. Acá nos avisa que esto en 15 minutos termina. Repetición, uno de los conceptos fundamentales que había desarrollado en el seminario 11. En el 11, el inconsciente toma el de la repetición. Le voy a leer algunas cosas del capítulo 1, estoy en la página 9, donde empieza el seminario. Dice, hoy presentaré algunos puntos que participarán más bien de la promesa, por eso lo de promesas de una lógica, ¿no? Di el título de la lógica del fantasma, lo que planteo presentarles este año a partir de lo que se impone en el punto donde nos encontramos dentro de cierto camino. Este camino implica, hoy lo recordaré con fuerza, esa suerte de retorno tan especial que el año pasado ya hemos visto inscrito en la estructura. El año pasado se refiere al seminario 13, que es el seminario del objeto en psicoanálisis. Entonces, lo que hemos visto ya escrito en la estructura y que es literalmente fundamental en todo lo que el pensamiento freudiano descubre. Ese retorno se llama repetición. Repetir no es reencontrar lo mismo. Y al contrario de lo que se cree, no es necesariamente repetir por siempre. Tal como lo articularemos de inmediato. En la página, más adelante, en la página 42, le leo algo que dice: la última vez les hablé del rasgo unario como algo que se instaura fundamentalmente a partir de la repetición. Cabe decir que la repetición no ocurre más que una sola vez. Lo que de todos modos significa que es doble, pues en caso contrario no habría repetición. Para quien quiera detenerse un poco en este asunto, esto establece de entrada en su más radical fundamento la división del sujeto. Sin repetición no hay división del sujeto. Si ustedes quieren, como lo decía Freud, sin dos representaciones no hay síntoma. Necesitamos dos representaciones, una actual y una infantil. Lacan dice más o menos lo mismo en términos lógicos, si ustedes quieren, pero no ponen lógica a lo que
lo que Freud describe. En la página siguiente, en la página 10, donde va a terminar el primer apartado, dice: elegí 5 puntos de indicación para enunciar hoy ante ustedes. Va a decir cuáles son los 5 puntos que va a trabajar hoy, o sea, el primer capítulo. El primero consiste en recordarles el punto donde nos encontramos con respecto a la articulación lógica del fantasma, que será mi tema este año. O sea, punto 1, articulación lógica del fantasma. El segundo se consagrará a recordar la relación de esta estructura del fantasma con la estructura del significante. El tercero les aportará una observación esencial, en verdad fundamental, concerniente a lo que este año debemos denominar, si colocamos en primer plano esa lógica, el universo del discurso. Tercer punto, el universo del discurso. El cuarto punto les dará cierta indicación relativa a la relación entre el universo del discurso, y la escritura. Para finalizar, cerraré con el recuerdo de lo que Freud nos plantea acerca de lo que tiene lugar en la relación del pensamiento con el lenguaje y con el inconsciente. Lógica del fantasma, entonces. Si ustedes se fijan, esto es exactamente lo que hace Miller en la página anterior, en la página 9, cuando pone los parágrafos del capítulo 1. Escribe: existencia lógica y existencia de hecho. Listo para usar el fantasma, el deseo es la esencia de la realidad, el significante no puede significarse a sí mismo y no hay universo de discurso. Una especie de lectura sobre estos 5 puntos que Lacan menciona inmediatamente. Un poquito más. Partiremos de la escritura que ya le he dado a saber la fórmula sujeto losange A, que ha de leerse sujeto tachado punzón A minúscula. Acá establece una diferencia. Siempre lo llamó losange al rompito, ese que hay entre el sujeto y el objeto, y acá lo llama punzón. En esta fórmula, el sujeto representa, toma el lugar de lo que proviene de la división del sujeto, lo cual se encuentra en el principio de todo el descubrimiento freudiano. Bien, la división del sujeto. Esta división consiste en que el sujeto está por una parte separado de lo que lo constituye, en sentido estricto como función del inconsciente. Bien, opera la represión, digamos, entre lo consciente y lo inconsciente. Esta fórmula establece un lazo, una conexión entre el sujeto así constituido y una cosa diferente que se denomina A minúscula. La A minúscula es una cosa diferente del sujeto tachado, no es lo mismo. O sea, no es del mismo campo, quiere decir, no es lo mismo. Lo que llamo lógica del fantasma consistirá en determinar el estatus de este objeto en una relación que, hablando estrictamente, es una relación lógica. Se va a ocupar del estatuto lógico del objeto A. Dice: no me complaceré ni siquiera por un instante en marcar el contraste entre la relación que el término fantasma sugiere con la fantasy, con la imaginación. No le interesa la cuestión imaginaria del fantasma, porque se va a ocupar de la cuestión lógica. Bueno, inmediatamente insiste con ello, dice que lo imaginario más bien se le engancha, lo rodea, se acumula en él, en el objeto. El objeto A es de un estatuto diferente, no es imaginario. Y después hace una cuestión, a ver, ya en el seminario 6 había situado
al fantasma como el soporte del deseo vía la relación entre esos términos, sujeto y objeto. La diferencia con el seminario 6, en el seminario 14, es que ahora lo va a vincular de modo lógico. Vincularlo de modo lógico, que queda muy lindo decirlo así, implica poner en escena la operación de implicación, que es una operación de la lógica, que es el sí y solo sí. Estoy en la página 12. La implicación dice, si se cumple con una proposición P, entonces sucede Q. Se escribe P, doble flecha, Q. Por ejemplo, si el perro, si tiene cuatro patas, si tiene cuatro patas, es un perro. Si tiene cuatro patas, P, entonces Q es perro. La primera proposición es antecedente y la segunda consecuente. El detalle de la lógica va a determinar de que esa afirmación es falsa. Puede tener cuatro patas y no ser un perro. Y ser una vaca, qué sé yo, un caballo. Entonces dice, la lógica tiene la función de despejar la relación imaginaria entre el sujeto y el objeto. La implicación indica que los valores de verdad de ambos términos, del antecedente y del consecuente, se expresan en términos lógicos de verdadero o falso. El acento en Freud estaba puesto en la gramática del fantasma. Pegan a un niño, soy pegado por mi padre, términos de la gramática. Lacan lo va a desplazar a la relación lógica con el objeto. Lo que le interesa con las matemáticas es cercar, delinear, localizar el goce en el objeto A. Hace un pasaje de la gramática freudiana a la lógica. Habrá una relación de sí y solo sí entre sujeto y objeto. En términos del fantasma estamos hablando, ¿no? Dice, si sucede esto, relación de sí y solo sí entre el sujeto y el objeto, dice, el fantasma tiene una función de uso. Estoy en la página 13. Listo para soportar, preta porter. Listo para llevar, listo para usar. Página 13 del seminario. Para tener un fantasma se necesita algo que esté listo para llevárselo. Preta porter. Bien. Antes, en la página... Perdón, Miguel, para no interrumpir, si quieren salimos, ahora que pusiste y entramos en el otro, faltan 3 minutos. ¿Cuánto faltan? 3. Bueno, Sí, como usted diga. para así no... Como usted diga, Así coordinadora, los está muy bien. sí, sí, justo. Ahí vamos. Dale. Los espero en el otro, no los espero en la otra ventana. Bueno. Falta Miguel. Y Y éramos sí, poquito. Cecilia. Y Cecilia.
¿Está Cecilia? Nos abandonó. Pensaba que nos habías abandonado. Ahora seguimos. Sí, está. Ahí está, ahora estamos. Bueno, función de uso listo para llevar. Luego, Lacan hace un comentario, esto es muy interesante, porque un comentario sobre, no sobre el psicoanálisis, sino sobre el mundo en el que él vive. Hace un comentario sobre lo que él dice que hay que ampliar el horizonte. Y vas a incluir al objeto A en las consideraciones sobre el totalitarismo. Esto es raro en Lacan. Dice, vamos a leerlo. Pienso que si se consideran las cosas con un horizonte algo más amplio, ya iba siendo hora. Sin ese objeto A, en efecto, cuyas incidencias se han hecho sentir de manera bastante considerable entre la gente de nuestra generación, resultan deficientes muchos de los análisis que han sido hechos, tanto en el plano de la subjetividad como en el de la historia y su interpretación de lo que hemos vivido como historia contemporánea. Tal es precisamente el caso de los análisis de lo que hemos bautizado, empleando el término más inapropiado, con el nombre de totalitarismo. Es sorprendente que todavía carezcamos de una interpretación satisfactoria al respecto. Pues bien, quien luego de haber comprendido la función de la categoría del objeto A se tome el trabajo de aplicarla a ello, quizá vea aclararse de dónde provenía. Entonces, dice que el objeto A refuta la noción de totalitarismo. Eso dice. ¿A qué le llama totalitarismo? ¿No? Le llama totalitarismo al universo del discurso. Consideraciones, digamos, de su época, los discursos únicos. Tanto de derecha como de izquierda. Lo que refuta Lacan es el todo del universo de discurso. No hay todo del universo de discurso justamente porque está el objeto A. Entonces, la idea que esboza acá Lacan es que la realidad es fantasma, que no hay
acercamiento a la realidad que no sea por el fantasma. De otro modo, nuestra historia, la de cada uno, es una historia interpretada, captada, no desde la realidad, sino desde los fantasmas de cada uno. Por eso un mismo suceso es vivido diferente por diferentes personas. Nos oponemos a cualquier generalización. ¿Qué sé yo? El aborto es un trauma. Eso es una generalización. Para muchos sujetos el aborto es un trauma, para muchos otros no. Es una liberación. En la guerra entre Serbia y el resto de los países yugoslavos, la idea que tenían los serbios era que había que embarazar a las mujeres del enemigo, a las croatas, a las bosnias, a las kosovares, para que nacieran así hijos que fueran de una sola etnia. Las mujeres así embarazadas abortaban ese embarazo. No querían eso. Eso no era un trauma, el trauma era el embarazo, no el aborto. Ese embarazo que era, digamos, una decisión política, si ustedes quieren. Me acuerdo de una paciente, ¿no? Que tiene una historia donde el padre de una de sus amigas armaba una escena sumamente rara. Por ejemplo, este señor, bueno, tenía una hija y iban las hijas, las amigas de la hija a la casa, por ejemplo, a ver televisión o a merendar, qué sé yo. Entonces pasaba siempre lo mismo. Este señor sentaba a una de las chicas encima de él. Al lado de él estaba su mujer también. ¿No? No, esto no era una escena oculta. Y esto muchas veces. Mi paciente a la que no le gustaba nada eso, después que le pasó un par de veces, después decía, yo me quedaba en la puerta mirando la tele parada. Con el paso del tiempo, algunas de sus amigas denunciaron a este señor por abuso. Mi paciente no. Para ella no fue traumático eso. Fue traumático para otras. Por ejemplo, para la hija de este señor y para dos amigas más. Fue totalmente traumático porque además lo denunciaron públicamente. Este señor que forma parte de una comunidad tiene la mitad de la comunidad en contra, digamos. Pero quiero decir, ¿por qué generalizamos? Entonces uno podría pensar, bueno, ok, no generalizamos. La realidad histórica, ¿dónde está? ¿Dónde están los traumas vividos por cada uno de nosotros o por una comunidad? Esos traumas se inscriben en cada uno y ¿qué producen? Producen efectos de verdad, no efectos de realidad. Eso quiere decir que la realidad es fantasma. Si ese episodio, el que fuera, va en dirección al trauma, es porque el sujeto capta un goce que es vivido como sufrimiento. Una de las amigas de mi paciente decía, este hijo de puta, cuando me sentaba encima de él,
a él se le paraba el pito y lo tenía siempre duro, ¿no? Ella, para ella eso es un trauma porque efectivamente hay un sufrimiento en juego, es objeto de esa situación. Eh, a mi paciente, que ya había hecho, antes de ser mi paciente, otro análisis, a ella no le importaba nada ese sujeto y ella no participó de la denuncia ni ninguna cosa porque para ella no había ningún goce en juego. Ella no tuvo la misma relación con ese señor que la que tuvieron sus amigas. Otro ejemplo, bastante más habitual de lo que parece. Una pareja se separa de mala manera y con un juicio por una propiedad que hoy, al día de hoy no está resuelto ese juicio. Tienen dos hijos, una mujer y un varón. Se separan, el padre se desentiende de ambos hijos. Esto sucede cuando estos chicos tenían 8 años, 9 años. Yo atiendo al hijo varón. Cuando viene a consultarme, él tiene 21 años. Hace muchos años que no ve al padre y no sabe nada del padre. Efecto de algunas entrevistas, resuelve ir a buscar al padre. Lo encuentra muy rápidamente, la verdad. Entonces comienzan a tener algunos encuentros con ese padre al que hacía muchos años que no veía. Esto desencadena el odio de su madre. Eh, por supuesto, él además vive con la madre. Vive con la madre y la nueva pareja de la madre. Es más, la madre comienza a hacer una especie de delirio de persecución donde su ex le va a robar a su hijo la llave de la casa y va a ir a matarla. Va a entrar a la casa y la va a matar. Y le dice al hijo, él ya me puso una vez un revólver en la cabeza. Cosa que el hijo no sabía. Eh, Fíjense, aparecen claramente los fantasmas de la madre y el del hijo. Y son diferentes. Ella, que teme que va a ser matada por ese hombre como si ese hombre lo necesitara al hijo para matarla, digamos, ¿no? Y este muchacho que busca al padre, empieza a relacionarse tímidamente con el padre, con el que hacía muchos años no se relacionaba. Eh, en la página 14 del seminario, Lacan lo dice muy clarito eso. Deseo y realidad tienen una textura sin corte. Un derecho y un revés. El fantasma hace pasar de un lado el deseo al otro, la realidad, sin textura ni corte. Se desvanece la distinción entre interior y exterior. Eh,
Eh, Puedo poner hasta ejemplos personales. Yo tengo, por ejemplo, un grupo de amigos que somos dos colegas, y un día, el año pasado, qué sé yo, cuando aparecieron la cuestión de las elecciones, el tema de las elecciones del año pasado, resulta ser que algunos somos peronistas y otros no son peronistas, y otros iban a votar a Milei. Entonces, a mí se me ocurrió preguntarle, che, ¿por qué es así? ¿Por qué no sos peronista? Todos. Fue increíble eso. Estoy hablando de analistas, gente con unos cuantos años de análisis encima. Contestaron igual. Fue impresionante eso. Todos defendían lo que le había pasado a sus padres. Si a sus padres les había ido bien con el peronismo, ellos eran peronistas. Si a los padres les había ido mal con el peronismo, ellos eran antiperonistas. Quiero decir, la realidad es fantasma, no es otra cosa. La posición de apoyo o rechazo en realidad se transmitía de una generación a la otra. Claramente ahí todos sostenían a su padre. Eh, bueno, es un ejemplo de 5 o 6 personas. Yo, vale por lo que vale, ¿no? Como ejemplo, 5 o 6 personas, no vamos a pensar que toda la sociedad funciona igual. Pero para mí fue como muy aclaratorio eso, ¿no? Cómo cada uno interpreta en función de cómo le ha ido en el reparto la cosa. No es tanto por un análisis riguroso de las ideologías no es que ese análisis falte, pero no alcanza para explicar las opciones. La subjetividad de cada uno está involucrada totalmente. No estamos afuera de eso. Eh, el universo del discurso. Cuando yo iba a la Facultad de Psicología, eh, funcionaba el universo del discurso. Era impresionante eso. El mundo marcha hacia el socialismo. Las leyes de la historia lo determinan. ¿De acuerdo? Son palabras textuales. Las leyes de la historia. Las leyes de la historia indicaban que se terminaba el capitalismo y que empezaba una época de socialismo. Y entonces Rusia, Estados Unidos, Cuba, los países de atrás de la cortina, algunos países de África, qué sé yo, había como un montón de pruebas indubitables de que iba a triunfar el socialismo. Dicho por gente muy estudiosa, muy formada, y no solo argentinos, digamos. Nada de eso pasó. Nada de eso fue cierto. No hay leyes de la historia. No hay tal cosa. En todo caso, habrá las leyes de cada comunidad en particular, de cada sociedad. No hay de nuevo, no hay universo de discurso. Esa cuestión del universo de discurso deja el goce afuera. ¿Por qué cayó el muro de Berlín? ¿Por qué? Y porque en Europa del Este querían vivir mejor. Querían vivir como los en Alemania particularmente, como los alemanes del oeste. No alcanza con los ideales.
No alcanza. Son necesarios, pero no alcanza. O entramos a considerar estas cuestiones que llamamos, entre comillas, de la subjetividad, el goce y el fantasma, o no vamos a entender nada de lo que pasa. Por supuesto que con el goce y el fantasma no explicamos la historia tampoco. Podemos explicar lo que nos pasa a cada uno de nosotros, pero no lo que le pasa a un conjunto. Por eso es que hoy en día nadie entiende absolutamente nada de lo que pasa en la Argentina. Nadie. Y si alguien lo entiende, le pediría por favor que me lo explique. Nos hemos quedado como sin herramientas para pensar el mundo contemporáneo. El otro día, yo estoy en un programa de radio, ¿no? Entonces, el tema de trabajo que tomé este año fue ese, ¿por qué la gente votó lo que votó? Empecé a pensar en eso. Y entonces encontré una referencia de Lacan que me gusta mucho, que es unas charlas que le hizo en San Pan en la época del seminario 19, este es el que estamos viendo, es el 14, el 19, 5 años después. Una charla dirigida a los psiquiatras, donde él había hecho su clínica hospitalaria, ¿no? Y entonces, él habla de la ignorancia. Dice que la ignorancia, pregunta, ¿qué es la ignorancia? ¿No? Dice que cuando él entró al hospicio, al asilo, como se lo llamaba en la época en la que él iba, dice, ese era el reino de la ignorancia. El reino de la ignorancia en relación a lo que le pasaba a los psicóticos. Entonces dice, pero la ignorancia lo único que hacía era sostener el saber establecido. Había un saber establecido sobre qué hacer con un psicótico. Manguerearlo, pasarlo del frío al calor, qué sé yo, separarlo de la comunidad, digamos, encerrarlo. Dice, y eso fue así hasta que llegó Henry A. Henry A, dice, fue un civilizador. ¿Por qué? Porque hizo correr la cuestión de la ignorancia. Entonces decía, a la ignorancia se la llamaba saber, el saber establecido. A Giordano Bruno lo quemaron vivo por decir que la Tierra no era el centro del sistema solar. Y eso era el saber. Entonces, uno podría decir que lo que sucede entre nosotros también es de ese orden. Triunfa la ignorancia. Pero él dice, la ignorancia no es un déficit, no es una minusvalía. Es una posición en la estructura. ¿Qué es la ignorancia? Dice, y hablamos sin saber lo que decimos. Eso es la ignorancia. Dice, en la época medieval se le llamaba la docta ignorancia, ¿no? A la ignorancia que tenían los cardenales de la iglesia. La docta ignorancia. O sea, era docto eso. Entonces, ignorancia no es un adjetivo, sos un ignorante. No es en esos términos que él lo toma. Entonces me parecía que eso efectivamente tiene que ver con lo que pasa ahora, la deshistorización. ¿No?
La diputada que dice, como yo nací en 1990 y pico, no sé lo que pasa, no sé de los genocidas, no sé si yo no había nacido. Ahí se está situando algo del orden del no querer saber. Dice, la pareja de la ignorancia es el saber. ¿Qué es la ignorancia? No querer saber, no saber. Dice, ¿eso qué arma? Y arma un sujeto, un débil. Es un débil mental ese. Pero no débil mental en términos ni de adjetivos ni biológicos, ni porque el cerebro no le anda bien, sino porque no quiere saber, porque hay un rechazo a eso. Bueno, 8:25. Bastante por hoy. Les doy la palabra a ustedes. Yo me quedé con esto último, porque esto del rechazo al saber, porque me interesa, hay algo que también estoy pensando en relación a eso, digamos, a lo en relación a la actualidad, es ¿cuál es el punto de rechazar el saber? ¿Qué es lo que se pondría en juego ahí? Porque es cierto que, digamos, porque en algún punto se jugó en muchos, en demasiados, digo, ¿no? Bueno, fíjate, el no saber eh, lo que produce es una abolición del tiempo. No me importa el pasado, no me importa lo que pasó. Nada, no me importa, soy, yo vivo hoy, acá, ahora. Entonces hay un enjuague, meter en la licuadora los tres, el pasado, presente y el futuro. Ese es uno de los efectos que produce ese no saber. Eso es la deshistorización. Pero también Eh, es la desresponsabilización subjetiva, porque no es sin eh, eso. eh, bueno, la diputada te diría, ¿y yo qué tengo que ver con lo que hicieron Por los eso, genocidas? por eso te digo, o sea, pero Claro, es mucho sí. más abarcativo, o sea, porque va a ir directo también, así como no sé de esto, no sé de nada. Sé, no sé de nada, no. Sé de TikTok, sé de Google, sé de lo que dicen los medios. Eso es verdad lo que dicen ellos, es como ellos dicen. Si solo escucho una sola voz y siempre es la misma, me ubique del lado que me ubique, el saber queda concentrado ahí. ¿Qué forma toma? Hoy escuchaba eh, a un periodista hablando de Loan, ¿no? El chico de Loan. Y decía, claro, se pone en una posición que no vas para ningún lado, decía, todos mienten. Lo que pasa con Loan es que todos mienten. La familia, el gobierno de Corrientes, la policía, todos mienten. Si todos mienten, ¿cómo avanzamos? Eh, ¿Qué hace el abogado, los abogados, si todos mienten? Y el que está diciendo que todos mienten, ¿qué está haciendo? Eh, Porque no es que está diciendo una verdad. no, desautoriza cualquier verdad. Claro. Las verdades, en el caso de Loan, son de dos órdenes, hasta ahora, ¿no? O tiene que ver con la trata o un accidente. No hay otra opción. Mm. Es una de esas dos. Ahora, si vos decís todos mienten, desautorizás a las dos. Eh,
¿Qué pasa con el gobierno en ese punto, no? También empezó con ellos mienten. Ellos son todos los otros. El peronismo, el PRO, todos. La izquierda, todos mienten. ¿Por qué? Porque son la casta. La casta es un modo interesante de situar la ignorancia. ¿No? Le ponemos un nombre, la casta. Hasta que aparece la pequeña Lulú. ¿Saben quién es la pequeña Lulú, no? Con el pato en la cabeza. Claro, exactamente. Claro. Que dice, puta, a mí también me mintieron. Estos me mintieron. Para que mentían los otros, ahora estos también mienten. Y tiene un ataque, y obvio que tiene un ataque. El frágil y precario mundo que había construido se derrumba. ¿No? Ahora que había encontrado en quién creer, resulta que no es así. Y el poder de los medios es cuando yo era joven decíamos el cuarto poder. Y efectivamente era el cuarto poder. Y hoy no sé si no es el segundo o el primero. ¿No? Efectivamente, es muy poderoso eso. Podemos utilizar el discurso del analista de la campa, tratar de entender qué quiere decir todo eso, pero no importa, nos metemos como en una especie de saber que efectivamente lo que pone en juego es que nadie sabe lo que va a pasar acá mañana. Nadie lo sabe, nadie. Y esa posición de nadie lo sabe puede ser muy angustiante. Porque el sujeto está acostumbrado a que alguien lo sabe. Los medios lo saben, los políticos lo saben, los economistas lo saben, los periodistas lo saben, y si no, lo sabe Dios. ¿No? Siempre hay alguien que lo sabe. La descripción de dónde, ¿esto cómo es? Nadie lo sabe. Puede ser muy angustiante. Con el tema este de, digamos, que se está desarmando la oposición y no tener un referente, por lo menos, que haga, realmente es angustiante. Sí, sí. Claro, exactamente. No se ha construido un polo opositor, ni un polo, ni una persona, ni un sector, no hablemos de polo, que sería lo mejor que podría pasar. Sí. Pero bueno, dentro de cada partido lo único que hay son peleas intestinas. Claro. Eso en todos los partidos estamos hablando. Todos los partidos, todos se pelean con todos. El peronismo, el radicalismo, el PRO y la Libertad Avanza. Todos se pelean con todos. Efectivamente, por lo mismo, en el PRO y en el peronismo y en el radicalismo no hay liderazgo. ¿No? ¿Dónde está Massa? ¿Dónde está? Lo votamos para que sea presidente hace 8 meses. ¿Dónde está? No sabemos. Así. La candidata a presidenta de un partido ahora es la ministra de Seguridad de otro. ¿Cómo? Eso que llamamos saber y está puesto entre paréntesis. Puntos suspensivos. Hay algo a construir, hay algo interminado en eso que nos toca.
Bueno, si les parece, la seguimos el mes que viene. Sí. Bueno, que según mis cálculos son el viernes 27, que es el último viernes de septiembre. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Listo. Bueno, Vamos. gracias, Miguel. Chau. Nos Gracias vemos a el todos. 27. Chau, Chau, gracias. chau. Hasta luego. Gracias.